Bienvenidos al programa de hoy. Usted está viendo UPL 360. Es un gusto estar con usted, doctor Raúl Saldívar, en esta ocasión para tocar un tema tan importante como la victoria del cristiano en el libro de Romanos. Espectacular. Y estamos en este momento desarrollando nuestra serie bíblica de la temporada número 8. Así es, extraordinario, porque este es un tema supremamente importante y tiene que ver con la victoria que tenemos en Cristo Jesús sobre el pecado. Sí, entonces, por supuesto, pero claro, no hay una victoria si no hay una lucha, si no hay una batalla. Y entonces en este programa vamos a estar hablando del capítulo 7. Quiero hacer lo bueno, no puedo. No puedo. Y cuando menos acuerdo, hago lo malo, porque veo otra ley en mí. Exactamente. Pero en el capítulo 8 dice que ni la muerte, ni lo porvenir, ni ángeles, ni nada nos podrá separar del amor de Dios. Habla de la victoria del cristiano. Y nos habla de una nueva ley, que es la ley del espíritu de vida en Cristo. Y nos hace 5 contrastes entre el espíritu, es decir, entre el nuevo mensaje, el evangelio, Así es, y el pasado mensaje, ¿verdad? Es lo que llama la carne y el espíritu, Romanos 5, y nos hace Pablo 5 contrastes. Así es. Pero antes de desarrollar la otra sección tenemos que ir a upelear. Así es. Y entonces, ¿qué es eso de upelear, César? Es un neologismo que hemos creado. Eso me gusta, me gusta. En UPL, si no hay río, hacemos el río, hombre. Río. Pues claro, no maldecimos el hecho que no hay, lo hacemos. Entonces, ¿qué es ese neologismo? Bueno, usted sabe que hoy cuando las personas quieren averiguar el significado de una palabra o de un tema, van al internet y googlean. En el caso de UPL... Y si quiere hablar con una persona, whatsappea. Pero en el caso de UPL, entra a universidadparalíderes.com y si quiere saber algún tema teológico, bíblico, de liderazgo, entonces puede upelear. ¿Qué tal si invitamos a la audiencia a upelear con nosotros, doctor? Perfecto. Procedamos entonces a la sección upeleando. Uno de los temas interesantes en la carta a los romanos es la vida victoriosa del cristiano. En el segmento del día de hoy hablaremos de eso. Si se queda, se entera. Para hablar de la victoria del cristiano tenemos el capítulo 8 de la epístola de Romanos, que se le ha denominado victoriosos en el Espíritu. Este capítulo es la cumbre de la epístola. Al leerlo, notamos que inicia diciendo que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y luego que todas las cosas le ayudan a bien a los que aman a Dios. El apóstol termina el capítulo estableciendo que nadie nos separará del amor de Cristo. Si como cristianos deseamos vivir victoriosos, será necesario hacerlo bajo el poder del Espíritu Santo. Ahora que hemos sido salvos, tenemos el Espíritu Santo en nosotros, quien nos ayuda en nuestras debilidades y nos da la fuerza para ser victoriosos cada día. Esperamos que usted viva una vida victoriosa en Cristo Jesús. Continúe aprendiendo con nosotros en UPL 360. Agrega la educación a tu vida y cambia el futuro de tu ministerio. Estudia la licenciatura en teología. Pastor, líder, la nueva generación es gente que va a la universidad. ¿No quisieras tú también agregar la educación a tu ministerio y cambiar tu futuro? Estudiando será la única forma de responder a los desafíos que enfrenta nuestra sociedad. Estudia la licenciatura en línea con nosotros. Hola, mi nombre es Lisbeth García de la ciudad de Elgin, Illinois. Tengo una pregunta el día de hoy para Universidad para Líderes. ¿Cómo el cristiano alcanza la vida victoriosa según Pablo en la carta a los romanos?
Esa es una muy buena pregunta la que está haciendo Lice, doctor. Absolutamente. Y entonces, ¿cómo el cristiano? Porque las luchas, hablemos primero de las luchas para que podamos contestar con propiedad esto. Pablo nos dice que el que ha muerto al pecado, ¿cómo va a vivir en él? Así es. Luego, cuando nos habla del bautismo, dice que cuando nos bautizamos, dice que morimos con Cristo, y cuando la metáfora y sale, entonces sale para una vida nueva. Sin embargo, no reine pues el pecado mortal en vuestros cuerpos. Así es. Recalcando que el pasaje de Romanos capítulo 6, que es lo que usted está mencionando, es un pasaje seco. A ver. Bueno, realmente Pablo no está hablando del bautismo en las aguas. Sin duda. Pablo está hablando de identificación con Correcto. Cristo. Entonces, claro, ahora nos habla de una nueva realidad. Y claro, el argumento él lo comienza a desarrollar al final del capítulo 5, el contraste donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y entonces, claro, ahora nosotros no vamos a hacer fiesta de la gracia y vamos a seguir viviendo de una manera indigna delante de Dios, sino que ahora nos ha sido dado el poder de la resurrección. Pablo dice ahí en Romanos 6:4 que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos nos ha levantado a nosotros para una vida nueva. Sin embargo, el pecado está allí. Así es. Es que ese es el gran detalle. En mi libro, a los romanos, hablamos de que esta es la generación santa. Y aquí dice mi estimado César que la generación santa viste Neiman Marcos. Wow. Y usa anteojos Versace. Y usa un iPhone 7. Etcétera. Pero, ¿qué es lo que quiero decir? Es decir, porque los conceptos de santidad que habían antes era que el individuo estaba allí, un barbón con una aureola y que no se movía ni a la izquierda ni a la derecha. Y lo que santidad significa en el idioma griego, hagios, separado, Así es. apartado. Y el concepto de hagiasmos, que significa es un proceso. Es un proceso. La santidad es un proceso. Entonces los santos pecan. Claro que sí. Claro que sí. Claro que pecamos. Exactamente. Eso es lo que queremos ver, que ese es el... Pero es una lucha que hay allí entre el ser humano, y luego llegamos a ese álgido capítulo que es el 7. Creo que es importante que nuestra audiencia entienda lo siguiente, y es que Pablo claramente deja ver en el capítulo 6 y luego en el 7 que hemos sido libertados del poder del pecado, pero no de la presencia del pecado. Eso es muy importante y agradezco la aclaración. Eso es muy importante saberlo. ¿Por qué no vamos hasta Madrid, César, Sí, con el erudito profesor Claro que sí. Alfonso Ropero? La mayoría de los teólogos de línea reformada piensan que está hablando de la experiencia del creyente. Por eso Lutero hablaba del cristiano es simultáneamente justo y pecador. Otros teólogos, yo me inclino por esa posición, creo que está hablando de su experiencia antes de la fe. Sé que esto no es la mayoría, entonces no estoy sentando cátedra, digo mi opinión. Mi opinión es que estas mismas frases corresponden a otras que conocemos de pensadores griegos y romanos que entendían esa lucha interior, en donde decían, en paz con todos y en guerra conmigo mismo, porque sí, por cara a los demás puedo ser una persona agradable, buena y respetuosa, pero por dentro yo sé mi odio, mis celos, mis envidias, y entonces era una experiencia común. Tanto el pagano como el apóstol Pablo leían la ley, ellos leían sus éticas que la tenían Séneca, Aristóteles, escribieron grandes obras de ética y se maravillaban de la ética, pero en su interior y en su vida, en la práctica, no seguían la ética. Esa ética que ellos les gustaría, pero veían que era débil su carne. Y entonces luego ya Pablo exclama que él va a ser liberado de esta esclavitud del viejo hombre que se deleita en la ley, pero que no la practica. Es liberado, dice, por Cristo Jesús. Es liberado porque ese Cristo ya no solo va a ser como una ley o un ejemplo en el que fijarse, sino como una realidad interior que le va a dar capacidad y fuerza para sobreponerse a esas debilidades. Yo sé que muchos dirán, bueno, hay cristianos que casi practican los mismos pecados que el no cristiano. Bueno, ahí no voy a entrar,
pero yo creo que en el cristiano se debe producir un cambio y lo que vamos a llamar las grandes deberes de la ética, el cristiano no debería transgredirlos nunca o casi nunca. Sin lugar a dudas, para usar la metáfora, este hombre es un matador. Exacto. No es un novillero, es un matador. Extraordinario, Alfonso Ropero, con un set de 12.000 libros detrás de él. Imagínese eso. Ahora, estamos hablando de Romanos 7. No quiero hacer lo malo y lo hago. Quiero hacer lo bueno y no puedo. Yo con mi mente, yo alabo a Dios, lo adoro, pero veo otra ley en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Entonces, claro, ya Alfonso dijo que él cree que es la experiencia de alguien antes de conocer a Cristo. Pero claro, es que todavía no hay un acuerdo. En el libro yo pongo una tesis no exactamente de acuerdo a la de Alfonso. Esta es la experiencia de muchísimas personas. Hablemos, a ver, ¿qué decían los profesores de Nayak? Yo creo que vamos a tener que responder a esa pregunta después de la pausa. Dirección nos está mandando una pausa, doctor Perfecto, Saldívar. dejamos esto para la próxima sección. Usted está viendo UPL 360, no se vaya, ya regresamos. La propuesta de UPL es que si usted añade educación a su vida, cambiará el futuro de su ministerio. Ahora nosotros le añadimos a esta propuesta una oferta. Las primeras 50 personas que se registren hoy y llenen los requisitos para estudiar la licenciatura en Teología y Liderazgo o la maestría en Pensamiento Cristiano recibirán una beca automática del 50% del costo total del programa de interés. Vaya ahora mismo a www.universidadparalíderes.com. Nos sentiremos muy felices de añadirle a la lista de estudiantes de la UPL. Hola, mi nombre es Blanca de Chicago. Tengo una pregunta para UPL. ¿Qué dice Pablo de la lucha de los cristianos en la carta de los Romanos? Interesante la pregunta de Blanca, pero antes de eso, en el segmento pasado nos habíamos quedado en cuál era la postura de los maestros De Nayak. de Nayak. Nayak Theological Seminary. Así es. Bueno, yo recuerdo, tuve la oportunidad de tomar el libro de Romanos en 2 ocasiones. Undergraduate, cuando estaba haciendo... Ah, no, yo pensé que la había reprobado la No, primera no, vez. para nada. Y... Si la tomó 2 veces. No. es que reprobó. No, no, me gustó tanto que la repetí. No, la segunda la tomé ya desde otra perspectiva. Tuve la oportunidad es decir, en tu licenciatura y en tu luego la maestría. O sea, okay, tuve la acuerdo. oportunidad de escuchar diferentes posturas. Vale. Usualmente los eruditos afirman que Pablo está hablando de su experiencia antes de la conversión. Que es la postura de Ropero. De ropero. Sin embargo, no podemos negar que aún siendo redimidos, justificados y en proceso de santificación, hay una lucha interna. Hay una lucha interna. Es Indiscutible. evidente. Si no, no hubiese victoria. Exactamente. Si no, no hubiese victoria. Entonces la pregunta es, ¿qué somos? ¿Somos pecadores luchando para ser santos o somos santos luchando contra el pecado? Lo segundo. Somos santos. Exactamente. Somos separados. Hagiasmos. Pablo utiliza ese mismo término cuando se refiere a la epístola de los Corintios, con todas las situaciones que se dieron en esa carta, pero él utiliza esa frase favorita, a los santos llamados en Dios. Entonces, y después les dice carnales. Carnales, exactamente. Anthropos arquinos, en contraste con anthropos neumáticos. Neumáticos, que es el hombre carnal, el hombre espiritual. El hombre espiritual. Entonces, hay un conflicto interno. Sin embargo, lo que ha cambiado es la posición. Antes de la experiencia de conversión, de la redención que Pablo habló anteriormente, nosotros no teníamos el poder contra el pecado y estábamos condenados a una derrota. Pero ahora en Cristo existe ese poder por el Espíritu Santo de vencer. El versículo 1 del capítulo 8 con el adverbio ahora. Ahora. Para utilizar el término colombiano, Pablo le da la vuelta a la arepa, mi estimado César. Le da la vuelta a la arepa.
ahora que estoy en Cristo, no hay ninguna condenación. Así es. Porque no ando conforme a los preceptos de la ley de Moisés, sino según los preceptos de Cristo, la salvación por la fe. Ahora, hay que tener en cuenta que la idea central de ese pasaje es precisamente el hecho de que ahora, por causa de la redención y por causa de la obra de Cristo en nuestro corazón, por la presencia del Espíritu Santo, ya tenemos precisamente el poder de vencer y de caminar victoriosamente. Blanca Guerrero nos dice cómo alcanzo yo la victoria. Porque es que Pablo nos dice ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo porvenir, ni lo pasado, ni nada nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Sí, estamos hablando de los 5 contrastes, pero antes de eso es importante, y eso es lo que creo yo que Pablo está tratando de hacernos entender, y es esa frase, el que está en Cristo. ¿Cierto? Ya es victorioso. Ya es victorioso. Ya es victorioso. Ya es victorioso. Ahora, el que esté en derrota no está en Cristo entonces. Eso es lo que estás tratando de decirnos. Lo que estoy tratando de decir es que tenemos que asumir nuestra posición. Perfecto. Tenemos que, el punto es Perfecto. asumir nuestra posición Sí. en Cristo. Y por eso es tan importante que los pastores le enseñen a sus miembros la epístola de Romanos. Es como cuando eres hijo de fulano de tal. Asume tu posición de hijo Exactamente. y ya está. No tienes que hacer nada para... Ya lo eres. Así es. Y asume tu posición, hijo de tu papá. Así es. Y tienes todos los derechos. Exactamente. Ahí está. Y entonces ahí es donde tenemos la victoria en Cristo Jesús y nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ahora, usted mencionó de los 5 contrastes de andar en el Espíritu. Y la carne. Bueno, que en realidad sabemos que son los contrastes de la ley de Moisés y del nuevo pacto, ¿verdad? Pero también se puede hacer una interpretación, carne y espíritu y ese tipo de detalles. Sí, es importante entender porque el problema que tenían los judíos es el pensar del alarde. Ellos se las daban, vamos a utilizar esa frase, de ser celosos de una ley que no podían obedecer. Y entonces esa ley lo que hacía era despertar la ley de la muerte y la condenación por el poder del pecado. Pero ahora es la ley del Espíritu de vida en Cristo, obviamente como resultado de la gracia de Dios, que nos da la posibilidad de caminar en victoria. En victoria. No son nuestros hechos, no es nuestra habilidad de obedecer la ley porque no tenemos. Sin la presencia del Espíritu Santo y sin el poder de Dios es imposible. Y ese versículo de 8:28 donde dice que todos los que aman a Dios, las cosas hacen sinergia. Exactamente. Ese versículo es espectacular porque todas las cosas hacen sinergia. Estamos hablando de las cosas que tú puedes considerar negativas y malas y pésimas. Así es. Pero te hacen sinergia y te llevan a un estatus donde absolutamente nada te separa del amor de Dios. Eres santo. Otra vez el concepto que se utiliza ahí, separar, y el concepto de hagios está allí. Así es. Estamos separados. Estamos separados. Vamos al minuto de liderazgo, ¿no, César? Sí, yo creo que vamos a ir al minuto de liderazgo con el pastor Alberto Guerrero. Los seres humanos usualmente buscan culpables en su entorno y los responsabilizan de sus fracasos. El líder a quien Dios llama se da cuenta que todo está en Él. ¿Dentro de nosotros está el problema o está la solución de cualquier situación que enfrentemos? Porque dentro de nosotros es donde se libran las grandes luchas que nos catapultan al éxito o nos llevan al fracaso. Pablo en Romanos 7 nos habla de las luchas internas a las que se enfrentan los líderes y deja claro que la vida del cristiano es un campo de batalla entre el bien y el mal. La buena noticia es que en nosotros reside el poder de Dios para vencer cualquier obstáculo interno y nos asegura que en Cristo somos más que vencedores. La lucha interna siempre la vamos a librar, pero nuestro ADN siempre estará la victoria. Sé un líder. Estudia liderazgo avanzado. 10 módulos, 10 exámenes, 10 meses y un diploma que puede cambiar tu ministerio para siempre. Todo lo que necesitas saber en el teléfono 904-415-3464. Muchísimas gracias, Pastor Alberto. Impresionante. Él está hablando del líder que vence los obstáculos. Inmediatamente se me viene el hecho de que es importante la declaración que Pablo hace. En Cristo somos más que vencedores. Una vez que ya estamos dentro de,
que pertenecemos a y que el ADN está dentro de nosotros, entonces, ¿quién contra nosotros? Usted acaba de mencionar esa palabra ADN. El apóstol Juan habla de la simiente de Dios. Sabemos, el esperma en el idioma griego. Así se dice simiente. Así es. Y nosotros somos del esperma de Dios. Exactamente. Entonces tenemos el ADN para ser victoriosos en Cristo Jesús. A pesar de que hay una lucha interna dentro de nosotros y a pesar de que hay otra ley en nuestros miembros, pero no reina el pecado en nuestro cuerpo mortal. Ahora, yo tengo una pregunta, doctor Saldívar. Aquí. Sabemos que hay Veamos. una gran audiencia que nos está viendo en diferentes lugares. ¿Qué le podría decir a usted una persona que en este momento está en una situación comprometedora, que está siendo derrotado por el pecado? ¿Cuál sería usted, en función de lo que hemos hablado, la palabra para esa persona? Los cristianos vamos a meter la pata, vamos a equivocarnos, vamos a decir algo incorrecto siempre, vamos a ofender a la esposa, vamos a incurrir en conductas que no debemos incurrir. Pero como somos del esperma de Dios, vamos a pedir perdón. Si metemos la pata, la vamos a sacar. Si nos caemos, nos vamos a levantar. Vamos a luchar. Vamos a esforzarnos. Tenemos el ADN. Somos más que vencedores. Extraordinario. Sí, porque pareciera que en algunas sermones o en algunas predicaciones pareciera que la derrota o el fracaso no es parte del caminar del cristiano. Y entonces conozco muchas personas que están frustradas. Y claro, entiendo perfectamente, por causa de Cristo, nuestra actitud y nuestra relación con el pecado ha cambiado completamente. 10,000 veces nuestros hijos fallan y seguirán siendo nuestros hijos y los amaremos igual, ¿verdad? Y entonces, pero nosotros estaremos ahí para ayudarles a vencer y etcétera. El Espíritu mora por la fe en nuestros corazones y nos da la fuerza y nos da el valor y nos da todo lo que necesitamos para poder vencer el pecado y somos más que vencedores. Así es. Pero de que alguna vez se va a levantar el viejo hombre, se va a levantar, pero en el acto va a pedir perdón. Hace un par de semanas que estoy yo en Tegucigalpa, en una oficina administrativa del Estado, una persona me responde de una forma que no estaba dentro de mi estructura mental en ese momento y yo reacciono mal. El hombre viejo se levanta, pero en el acto me doy cuenta que he reaccionado mal, le pido una disculpa y le doy la mano y la otra persona me pide otra disculpa y nos damos las manos, terminamos disculpándonos los dos. Es decir, fallaste, pero lo corriges. ¿Cuál es el problema? Esas palabras son muy, muy importantes porque pueden haber personas que en este momento se sientan mal. Pero si yo fallo y me quedo con aquello y salgo con la soberbia de que el que falló fue la otra persona, pues entonces le embarré. Así es. Yo creo que es pertinente que comencemos con unas conclusiones en función del tema. Número uno. La número uno, y es que por causa de Cristo tenemos victoria en contra del pecado. Ahora que estamos en Cristo, somos más que vencedores. Ya no estamos libres de condenación. Eso es lo primero. La segunda conclusión es que santidad en el siglo XXI, que ese es el título en el libro, la santidad en el siglo XXI, no significa que no vas a romper un plato. No, lo vas a romper. No somos inmaculados. No, no somos inmaculados. No. Tercera conclusión, que santidad lo que significa es separado. Separado. Es decir, vamos a las universidades del mundo, interactuamos con gente perversa, pagana, pero la Biblia dice, no los quites de ese mundo perverso, guárdalos del mundo perverso. ¿Qué quiere decir eso? Que somos separados. Y está. Tenemos que aprovechar todas las oportunidades que se nos da para marcar la diferencia. Una cuarta conclusión es que somos más que vencedores. Más que vencedores. A pesar de todo el ADN de Dios, somos del esperma de Dios y tenemos toda la autoridad para vencer el pecado. Yo creo que es muy importante, en base a estas conclusiones y a la temática que hemos desarrollado en esta ocasión, que los pastores entiendan que tienen que tener un balance a la hora de enseñar acerca de la santidad. Porque en diferentes ambientes he observado que son muy extremistas en cuanto y se vuelve legalismo el asunto
y en otro caso se vuelve muy superficial y hay un libertinaje. Y ambos extremos traen problemas y consecuencias negativas para la vida de la persona. César, muchísimas gracias. El programa ha terminado. Creo que esto ha sido muy enriquecedor y que las personas que han escuchado van a ir directo a estudiar el capítulo 6, 7 y 8 de Romanos o a leer el libro A los Romanos, una carta de ayer para el mundo de hoy. Bueno. Usted ha estado viendo UPL 360. Lo invitamos a que nos sintonice. Agrega la educación a tu vida y cambia el futuro de tu ministerio. Estudia el diplomado en Ministerio Pastoral. Estudia el diplomado en Ministerio Pastoral en línea con nosotros y agrega la educación a tu ministerio. Estudiando será la única forma de responder a los desafíos que enfrenta nuestra sociedad. Todo lo que necesitas saber en el teléfono 904-415-3464.